Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía habría de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Así empieza uno de los libros más importantes de la literatura hispanoamericana, que obviamente estamos hablando del gran Gabriel García Márquez. Nuevamente estamos presentándonos en Los libros y la vida, hoy hablando sobre ese autor tan importante de la literatura, que es Gabriel García Márquez. Yo soy Sally Sewell Sánchez, estudiante de la carrera de Letras con orientación en literatura, ganadora del concurso de cuento y poesía del año pasado, auspiciado por la carrera de Letras. Fui el primer lugar del cuento y soy una de las personas afortunadas a la que la crítica dijo que el cuento era una oda a la obra de Juan Rulfo y Gabriel García Márquez. Juan Rulfo en cuanto a Comala, este pueblo que él crea para contar la historia de Pedro Páramo, y Macondo, este pueblo que crea Gabriel García Márquez, imaginando toda su vida en Colombia y también esos bosquejos que él encuentra en Latinoamérica. Hoy quiero compartirles sobre este autor que pasa a ser uno de los más importantes y necesarios a la hora de leer a los autores latinoamericanos. Gabriel García Márquez nace en Aracataca, Colombia, un pueblito donde él se cría con sus abuelos maternos. Es importante hablar sobre esa parte de la obra de Gabriel García, de esa parte de su vida de Gabriel García Márquez, porque algo que hace tan importante, tan ambientada, tan colorida, tan musical a la obra de Gabriel García Márquez es que él se rige por una frase que él menciona en muchas entrevistas y en muchos de sus escritos. El autor tiene que escribir de lo que conoce. Obviamente el escritor no se tiene que dirigir por esta frase simplemente, pero cuando Gabriel García Márquez nos hace referencia de esta palabra, nos hace ver que él se está rigiendo por esas personas que lo llegaron a rodear desde que era un niño hasta su adultez. Hablando de esta parte de su obra y donde él empieza a escribir, se puede mencionar que su obra está dividida en dos partes prácticamente, porque él mismo señala que la obra, cuando él empieza a escribir, sus primeras novelas, que son la hojarasca, La mala hora y Los funerales de la Mama Grande, dice que son la imagen de la Colombia en la que él vivía en ese tiempo. Él dice que en esta obra es donde él muestra a la Colombia más realista, una Colombia que no se mueve, una Colombia que permanece. Es algo que cambia luego cuando empieza a escribir sus otras obras, que ya son Crónicas de una muerte anunciada, 100 años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, Del amor y otros demonios, que se convierten en su obra más importante, podríamos decir que más importante en cuanto a la representación de Latinoamérica. Al referirse que es la parte más representativa de Latinoamérica, es porque ya se deja ir completamente de ese lugarcito en Colombia y empieza a visualizar todo lo que es Latinoamérica, la superstición, la música, el movimiento, el ritmo del Caribe. Todo esto está ensalzado completamente en su obra. Él menciona algo muy importante, que todo el mundo dice que 100 años de soledad, al ser la obra con la que él gana el Nobel de Literatura, que de hecho es el segundo más joven en ganar este premio, dice que todo el mundo se volvió loco con 100 años de soledad, porque en 100 años de soledad encierra todo lo que él quería demostrar de Latinoamérica. Pero para él la obra que es más importante en su punto de vista como crítico, como escritor, es El amor en los tiempos del cólera, porque llega a demostrar un puntito de lo que el hombre y la mujer tienen que vivir de manera realista.
Este libro de El amor en los tiempos del cólera nos habla de cómo el amor puede llegar a trascender más allá de la juventud, de la espera, de la desesperanza, ya que nos cuenta la historia de Florentino y Fermina, que se enamoran a base de cartas y al final su amor no se puede cumplir y se encuentran 50 años con 4 meses y 2 semanas y 4 horas hasta después para que él le pueda volver a confesar su amor y decirle que él ha amado durante todo ese tiempo. Como vemos, aunque suena así de esa manera mágica, él trata de demostrar esa parte de Latinoamérica que tiene tanto para ofrecer, esa parte tan musical que tiene. Soy Sally Sewell Sánchez, estudiante de la carrera de Letras con orientación en literatura, compartiéndoles hoy un poquito sobre la obra y vida de Gabriel García Márquez. Estoy desde el Instituto Universitario en Democracia, Paz y Seguridad. Regresando un poco a esta imagen que el autor, que Gabriel García Márquez quiere demostrar, él, luego de este cambio que él tiene, donde deja de mostrar a Colombia y pasa a mostrar a la Latinoamérica, esa convulsa, esa que ha estado en revolución, con dictadores, con esas mujeres que empiezan a empujar al hombre a hacer historia, esa violencia en la que se vive, el machismo, los líderes, de hecho hay una frase muy importante en una de las obras, de hecho, que son importantísimas de Gabriel García Márquez, que es El otoño del patriarca, donde hace una completa crítica a estos caudillos, a estos líderes que ha tenido y que aún sigue teniendo Latinoamérica en el presente. La frase dice que si yo hubiera sabido que mi hijo iba a ser presidente de la República, lo hubiera mandado a la escuela. Márquez hace una de las críticas más fuertes en toda su obra. Y de hecho uno de los temas más importantes que está siempre presente en todas sus obras, donde ya representa a Latinoamérica, son la soledad, el amor y las mujeres. Esta parte, al hablar de esta parte, quiero señalar como esos puntos que son muy fundamentales en esta obra ya de Gabriel García Márquez. Es porque la soledad en esta obra, de las más importantes, que es 100 años de soledad, es porque la obra en sí nos remite que ningún personaje vive sin ese sentimiento. Desde el matrimonio, este matrimonio que es básicamente matriarcal, de Úrsula Iguarán y José Arcadio, ellos viven un matrimonio sin amor, son primos, los obligan a casarse. Y de hecho le dicen a Úrsula que si ella mantiene relaciones con su esposo, el hijo les va a salir con cola de cerdo. Entonces ellos empiezan a negar, empiezan a hacer una falta de amor para ellos y empiezan a ahondarse en ese sentimiento de soledad. 100 años de soledad es una obra que nos va a hablar sobre este efecto de la falta de amor, la soledad que viven por 7 generaciones. Cada uno de los personajes de esta obra va representando la soledad de distintas maneras. Quizás uno de los personajes que la representa de un modo más fuerte y que llega a mostrarnos ese pensamiento de por qué lo haces así, es Úrsula, la hija de la segunda generación de ellos, porque Úrsula es ese personaje tan misterioso, tan solitario, tan falto de amor, con tanta necesidad de ser comprendido. Úrsula llega a decir que ama, pero en realidad nunca llega a completar ese sentimiento porque tiene miedo a amar, tiene miedo a llegar a sentir este sentimiento. Y este sentido, esta forma de crear el personaje de la mujer está presente en muchas obras de él. Tenemos el personaje en Crónica de una muerte anunciada de
la chica que se va a casar con Bayardo San Román, que llega, es un extranjero que llega bien de la nada. Cuando él llega y ve a Ángela, decide que va a casarse con ella, pero nuevamente ese personaje está falto de amor. Y de hecho es una frase que él señala bastante en una entrevista que le hace Plinio Apuleyo, donde le pregunta por qué las mujeres son esta representación de soledad, de empuje y de necesidad de hacer ver que la soledad existe. A lo que él responde que hay una frase que dictamina este sentimiento en estos personajes, y es que todos debemos aprender a amar. O como vendría siendo, a amar se aprende. Y de hecho esta frase la lleva bastante él, porque cuando él va a casarse con Mercedes, en realidad ellos no viven una vida de noviazgo, sino que él simplemente va y le dice, vamos a casarnos, viven una vida de compromiso alejados, y es donde él usa esta frase y dice, yo aprendí a amar a Mercedes sin estar a su lado. Es esa parte que él quiere representar en cuanto a la soledad que viven estos personajes, esta eterna soledad, este eterno sentir de dónde queda y a dónde va este sentimiento. Aparte, la cuestión de la necesidad que buscan estos personajes de amar. 100 años de soledad es la obra que nos obliga a pensar en este sentimiento más allá de algo meramente carnal o de sentimientos ilusionados, sino de ver cómo todo un pueblo desaparece por esa falta de amor que tiene el que crea ese pueblo. La soledad, como le iba mencionando, no solo está palpada en 100 años de soledad. La soledad viene en su obra de Mis putas tristes, donde vemos a este hombre ya de 90 años que quiere vivir el amor con una jovencita, con una niña virginal de Colombia. Y nuevamente está ese sentimiento de soledad donde él no puede simplemente pues ir y decir como quiero sentir el amor con una mujer de mi edad, sino que él va y este hombre viejo va y encarecido dice que quiere este amor, quiere volver a sentir, pero no pueden vencer esa barrera de la soledad, porque la soledad es una parte tan arraigada de Latinoamérica, prácticamente. O sea, Latinoamérica, Gabriel García Márquez la convierte en una persona con sentimientos, y ese sentimiento que tenemos es la soledad. Prácticamente nos está diciendo que el latino se levanta, se duerme, se acuesta y vive con la soledad, con una soledad que va más allá del amor, de la falta de cariño, sino la soledad de nosotros mismos, de sentir, de crear. Al darnos este sentimiento, Márquez le da la misión más grande al lector, que es poder interpretar este sentimiento más allá de lo conocido. En la crítica que él ha recibido sobre esta obra de 100 años de soledad, muchos críticos han anunciado que 100 años de soledad es el génesis del mundo, pero él afirma que no es el génesis del mundo. 100 años de soledad es el génesis, sí, pero de Latinoamérica, de la creación de esos sentimientos, de esa necesidad de demostrar que Latinoamérica se vuelve una persona con vida, venas latentes, ese poder, esas ganas de reflejar, esa Latinoamérica que está convulsionando, esa Latinoamérica que está en constante movimiento, Latinoamérica que se vuelve en sí la imagen que no se va a perder con los años. A pesar de que el autor murió, Vargas Llosa nos dice, es de los pocos autores que a pesar de que murió va a seguir trascendiendo, porque su obra es de las más ricas, de las más importantes que puede tener Latinoamérica y el mundo.